Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy es viernes 18 de marzo del 2022. Estamos aquí desde Animula, revista antiespecista desde América Latina, y hoy tenemos el honor de entrevistar a Fabiana Kramars. Ella es hebraísta, especialista en hermenéutica bíblica y cabalista. Hola, ¿qué tal, Fabiana? Bueno, y muchas gracias por tu presencia. La convocamos desde esta sección en la cual estamos con Juan Cruz de Teología de los Animales para hacerle una serie de preguntas y, digamos, comentar con ella ciertas temáticas que nos interesan en torno a esta problemática desde la perspectiva del judaísmo en el cual ella es especialista, ¿no? Bueno, Bueno, muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias. Me honra estar aquí con ambos y dispuesta y disponible. Bueno, muchas gracias, Fabiana. Bueno, la primera pregunta que te queremos hacer es de carácter muy general y tiene que ver con el modo en que desde tu perspectiva serían traducibles aquellos términos hebreos que en la tradición cristiana han sido interpretados como términos que hablan del dominio del hombre sobre la naturaleza, ¿no? Algo que los teólogos actuales de la teología de los animales están intentando cambiar, dando una perspectiva diferente y señalando que en realidad esos términos no aluden a un dominio del hombre sobre el resto de lo viviente, sino a poner al hombre en el lugar del administrador del jardín de la naturaleza, en donde cambia totalmente el vínculo con el animal. Esa sería la primera cuestión que nos gustaría tratar con vos, ¿no? Es decir, ¿cómo ves esos términos? ¿Cómo es tu interpretación de aquello que en el inicio, digamos, de la creación se le adjudica como tarea al hombre en relación a los animales? Bueno, a ver, evidentemente hay que partir del Génesis, el primero de los libros de la Biblia. Ahora, si yo tuviera que hablar específicamente o responder específicamente a esta pregunta, diría desde qué lugar miraría al Génesis y qué Génesis, cuál de los Génesis. A ver, voy a darles un contexto de un modo amoroso, pido disculpas, pero entiendo que antes de ingresar en el tema del dominio, si es administración, si es creación, si es co-creación con lo divino, hay que ver en qué contexto se plantea ahí. Y eso es política. A ver, los hebreos salen en el menos 1250 antes de Cristo o antes de la era común de Egipto, de cierta esclavitud que probablemente duró, vaya uno a saber, 200, 400 años. Era mano de obra esclava en el imperio egipcio. Cuando salen, estamos hablando de 1 millón de almas, 600.000 hebreos y otros tantos esclavos que aprovechan. Si eso sucedió, si eso no sucedió, si ese es el mito que permite rever o crear cierta normativa, no creo que sea muy importante hoy, porque eso es lo que permitió que se geste la ley mosaica, que considero que es la ley más subversiva de la historia de lo humano, que entre otras cosas tiene normativas que atraviesan lo animal, atraviesan lo natural, atraviesan la relación del hombre con la naturaleza y el animal. Entonces, volvamos a situarnos en el menos 1250 a.C. Esta multitud sale de la esclavitud a cierta libertad. Es imposible que un pueblo que durante 400 años se sometió a la esclavitud, resulta imposible que en un lapso corto de tiempo devenga un hombre libre. Alguien que es esclavo 400 años, ancestralmente en su ADN ya lleva el dato de la esclavitud. Entonces, ¿qué es lo que un grupo de seres iluminados hacen? Dividir al pueblo en tribus, y una 12ª parte de ese pueblo, la tribu de Aarón, el hermano del líder espiritual que permite esta salida, llamado Moisés, esa 12ª parte del pueblo hebreo, llamados
los de la tribu de Leví, los levitas, los sacerdotes o Kohanim en hebreo bíblico. Ellos, según el texto bíblico, no tendrán heredad. Dice Dios, yo seré vuestra heredad. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues van a ser los primeros docentes de la historia de lo humano. Van a crear algo maravilloso que se llama el ciclo sagrado de la libertad. Hay que tratar de que estos esclavos que llevan en la sangre el dato de la esclavitud, o sea, son seres que no saben qué es el tiempo propio, que no saben que una semana tiene 7 días, que no saben que tienen tiempo para el ocio. Bueno, hay que crear un ciclo sagrado de la libertad maravilloso que toma como eje central el número 7. 7 días tendrá la semana. Al 7º día estarán obligados al descanso. Un esclavo no sabe qué es el descanso. Para que ellos puedan introyectar esta nueva normativa, esta nueva organización de su vida, y bueno, hay que explicarles que esto es por mandato divino, que es Dios el que decide que esta semana tiene 7 días y que al 7º día, al que llaman Shabbat, el nombre Shabbat, que es el día sagrado de descanso, tiene idéntica raíz al número Sheba, Ashbu'a, que es juramento o promesa, que concretarán con la divinidad. Bueno, ese 7º día descansará el hombre, descansará el esclavo y descansará la bestia, el buey, inusual, insólito en ese momento. 70 veces en el año, primero en el devenir de 40 años por el desierto, que no tiene otro objetivo que liquidar a esta generación que es irredimible para encarar una vida en libertad en la tierra prometida, en este devenir, en este desierto nietzscheano, en esta transición. 70 veces al año sonarán los cuernos del carnero y los sacerdotes narrarán que hemos sido esclavos en Egipto, narrarán la historia de Abraham, de los patriarcas y finalmente la historia de la creación del mundo, porque es la más abstracta de todas. Todo un pueblo absolutamente insólitamente concebido, 70 veces al año, va a su pozo de agua, se sienta desde los 3 años en adelante hasta los viejos de toda vejez, a escuchar cómo los sacerdotes narran la historia y empiezan a narrar una serie de leyes absolutamente insólitas y subversivas, algunas robadas a los egipcios en lo que tiene que ver con la sexualidad, pero el resto insólitas, inéditas, que tienen que ver con el cuidado de la vida. En ese mismo momento, en otros espacios, Egipto, sumerios, Akkad, en otros espacios, lo sagrado es la propiedad, obviamente. El pueblo hebreo es el primero que crea una legislación alrededor de la concepción de la vida como sagrada. La vida del hombre y la vida del animal y la vida del siervo. Estos sacerdotes se mantienen en el poder durante 1000 años más o menos, hasta el menos 200 antes de Cristo, espacio en el que por la corrupción generalizada, porque de estos sacerdotes emergía el sumo sacerdote, por la corrupción generalizada y por una nueva invasión de Antíoco Epifanes, que intenta cambiar el calendario, etcétera, etcétera, un grupo de fanáticos hebreos llamados macabeos se rebela, etcétera, etcétera, y 100 años después emerge un nuevo poder, que es el poder que rige hasta el día de hoy en el ámbito del pueblo judío, que es el poder de los rabinos. Desde el menos 1250 hasta el 100, más o menos, sacerdotes, luego los rabinos. Estos sacerdotes son los que construyen toda esta nueva normativa y tienen como símbolos, no quiero expandirme, frénenme y vamos directo a eso, porque si no puedo hablar 1 hora, pero lo interesante es que estos sacerdotes conciben un Génesis
que no es el Génesis, no es el primero de los libros de la Biblia que nosotros conocemos hoy. Es un Génesis plagado de ángeles y un Génesis que tiene en su primer capítulo, o sea, en la creación del hombre y del animal, alguna pequeña diferencia, nada ingenua. Cuando los rabinos emergen y deciden la creación del texto bíblico, hacen una poda de todo lo que refiere al poder que intentan derrocar. Y crean otro Génesis, que tiene algunos puntos en común y otros puntos no. O sea, de todos modos, respecto de la creación de los animales que preceden a la creación del hombre, primero no es casual que precedan a la creación del hombre. El hombre es ¿no? La epítome, la cima de la creación. Obviamente el libro está escrito por un hombre y no por un animal, ¿no? Entonces, de todos modos, quisiera puntualizar dos cosas. Si yo tomo el libro de los jubileos, que pretende ser el Génesis original y que fue encontrado en las cavernas de Qumran, en el desierto de Judea, en 1947, y es de creación sacerdotal y es afín a la mirada sacerdotal del mundo y de la creación, va a decir en el capítulo 3 que en el primer día Dios crea a las bestias, a los animales, en el segundo a las aves, en el tercero a los reptiles, cuarto seres acuáticos, en el quinto Adán dio nombre a cada uno, tal como lo llamó, así fue su nombre. En la tradición hebrea, nominar es crear. Dios crea a partir de la palabra. En el Génesis, tanto en este, que es el libro de los jubileos, como el Génesis que conocemos como primero de los libros de la Biblia, Dios crea a partir de la vibración energética de los vocablos hebreos. Entonces, cuando el libro de los jubileos plantea que es prerrogativa del hombre llamar a los animales por su nombre, emula al creador de lo creado. Pone al hombre en una situación de hipersuficiencia respecto de los animales. Hay algo de cocreación entre lo divino y el hombre respecto de los animales. Hay un estatus de superioridad. Si nosotros tomamos al Génesis que nosotros conocemos, pues es bastante parecido. Es bastante parecido. No refiere a crear concretamente, pero sí habla de dominio del hombre sobre los animales. Y puedo seguir avanzando respecto de qué relación iba a tener el hombre con los animales. Evidentemente hasta Noé, no hay ninguna duda, hablamos del Génesis capítulo 9, cuando aparece Noé como consecuencia de la corrupción de la creación de lo creado, del hombre, de la humanidad de la época. Hasta ese momento el hombre no es carnívoro. El hombre está en un estadio superior al animal, sin duda, pero el hombre circula junto con el animal, junto con las bestias salvajes. El hombre no come al animal, pero está en un estatus de superioridad respecto del animal. Que el hombre no come al animal es muy claro si uno ve el Génesis que nosotros conocemos, capítulo 1, versículo 29, y dijo Elohim, que es el nombre que se le da a Dios hasta que crea al hombre. A partir de allí pasa a llamarse Adonai, cuya transcripción al castellano es mi Señor. Ya hay alguien que da testimonio de la existencia de lo divino. Dice Elohim, tengan en cuenta que les he otorgado todo tipo de vegetación al hombre, que germina de semillas, que se encuentra sobre la superficie de la tierra, toda especie de árbol que contiene frutos producidos por semillas, para que les sirva de alimento. Hay una prohibición concreta de comer al animal, por lo menos hasta Noé, hasta el capítulo 9. Y no es casual, digamos, hay un recorrido. Esto
esto se apoya en los relatos fundantes de esa época, babilónicos y no babilónicos. El más conocido es el de Gilgamesh, donde se entiende que el hombre que come carne luego de haber tomado contacto con su sexualidad y accede a un estadio superior que el relato de Gilgamesh identifica con la sabiduría. Primero el hombre en ese huerto, no es paraíso, digamos, paraíso es un huerto, paraida eso es un término, ¿no? Persa. En ese huerto el hombre tiene disponible una serie de semillas y frutos para servirse. Una vez que el hombre conoce la carnalidad, el hombre conoce Yadá, es el texto bíblico, toma contacto con lo femenino, a partir de allí, y ya en el opus, ¿no?, de la degradación de lo humano, que significa el diluvio y Noé, ya se le habilita comer carne y convertirse en cazador. Eso sucede al mismo tiempo. Respecto de la relación del hombre con la naturaleza. Antes de eso quisiera decir lo siguiente. Animal en hebreo se dice hayá. Es el término para animal. Tiene la raíz, comparte la raíz con Haim, con vida. Lo dotado de vida, lo dotado de alma, si tiene sangre, tiene alma. Eso podemos charlarlo un poquito más adelante. Sí, sobre eso te interrumpo un segundo, te quisiera hacer una pregunta, porque algunos autores señalan que, digamos, los antiguos judíos llamaban almas vivientes, y ahí viene la cuestión que vos señalabas de la raíz, ¿no?, que tiene que ver con la vida, tanto a los hombres como a los animales. Eso a nosotros nos interesa mucho en la revista porque, digamos, en nuestra tradición occidental, más cristianizada, el alma también comienza siendo como una suerte de soplo vital que los animales también tienen, ¿no? Y luego se va produciendo una transformación. Te quería preguntar acerca de esa cuestión de las almas vivientes y también de la vinculación, bueno, que establecen algunos autores entre el alma y la sangre, ¿no? Es decir, porque la prohibición de derramar sangre de los animales en lo que se consideraba la época en la cual no se comían animales, en la época prediluviana, estaba vinculada conceptualmente con la cuestión del alma. No sé si nos podés decir algo en esa dirección. Sí, claro, de ambas cuestiones, Mónica. Primero, es muy acertado lo que planteás. Nefesh Hayá significa alma viviente. Es cierto que la expresión Nefesh Hayá se usa en algunos momentos indistintamente para referirse a lo humano y al animal, pero más a lo humano. Y lo cierto es que respecto de lo humano en la narrativa bíblica, en el Génesis, cuando se detalla, digamos, la creación de lo humano, se habla de un Homer Gelem, no casualmente el vocablo golem, ¿no?, que toma Borges, proviene de allí, de esa materia inerte, y el humano, para convertirse en humano, necesita Nishmat Haim, necesita hálito de vida divino. Dios inhala, el Creador inhala, exhala, y esa exhalación es la que ingresa, es la primera inhalación, de hecho, de cada uno de nosotros cuando venimos a este decurso vital, y esa Nishmat Haim no se entrega en propiedad, se entrega en uso y goce, debemos devolverla, y si no, ¿qué es la última exhalación? Es restituir ese hálito de vida que lo divino nos entrega en uso y goce, y para, si me permitís, a partir de actos generosos, comprometidos con un otro carente, ir elevándolo, porque el alma humana tiene 5 niveles
para el espacio místico hebreo. Empezás por un nefesh, que sería ese alma psicofísica, que tal vez también tiene el animal, aunque no la describen de ese modo, pero la diferencia es que el hombre, a partir de su compromiso, de su actuación cotidiana, puede ir elevándose y ese nefesh pasar a ser ruach, neshama, que ya es un alma más elevada, hayá. Mirá vos qué interesante, porque hayá es animal también. Y yejidá, que sería lo que San Juan de la Cruz nomina la unión mística con lo divino. Cuando sos alguien atravesado de gesed, de misericordia, de compasión, cuando sos un alma elevadísima, rozas instantes de divinidad. Ese es un camino que se le habilita al hombre, pero no al animal. Parecería que el animal, es cierto, en el capítulo 9, que refiere a Noé, y me encanta trabajar el tema de Noé, porque ahí ves una humanidad colapsada que sucumbe a una inundación descomunal, y sin embargo hay ciertos animales que se salvan, ¿verdad? Por supuesto que los animales puros, después podemos hablar de eso, porque la tradición hebrea o judía no habla de animales prohibidos y permitidos, sino de animales puros e impuros. Y eso tiene que ver con la energía que el animal porta, y eso es maravilloso. Sobre eso, si quieren, podemos ampliar. Pero vuelvo al capítulo 9 que refiere a Noah. Ahí por primera vez instalan de algún modo lo que después en el Levítico, que es el libro de Vaikra, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. En el Levítico, Números y Deuteronomio emerge una normativa descomunal para construir la posibilidad de este pueblo de esclavos una nación en 40 años, ¿verdad? Y es donde aparece toda la normativa subversiva y no tanto por momentos. Pero en el capítulo 9, cuando aparece Noé y el tema de la animalidad, que no es muy desplegado, pero que son los compañeros de viaje de Noé, son aquellos que se salvan, aparece una expresión bíblica muy hermosa referida a los animales y dice, Benafsho damo. Es en su sangre donde aparece el alma. Es en su sangre donde discurre el alma, por eso en la tradición judía está prohibido, en la tradición judía aquellos que adhieren a la normativa del kashrut, sea de comer ciertos alimentos y otros no, de matar de algún modo a los animales sin producirles sufrimiento, etc. Si uno adhiere a este modo de vida y este modo de alimentarse, no puede comer carne de animal, no puede comer la sangre de animal, porque la sangre porta el alma del animal. ¿Esto es por cuidado hacia el animal? No. Esto es porque se entiende que si la sangre porta el alma y yo degluto la sangre, entonces algunas de las características del animal se me van a pegar, las voy a incorporar. Entonces, ante la duda que la sangre del animal vuelva a la tierra de aquel que los creó. Benafsho damo. Ahora, respecto de esa expresión que vos mencionabas, Mónica y Juan Cruz, respecto de que Benafsho, Nafsho es Nefesh, el alma del animal es esta, el alma psicofísica, la bajita, la más inferior de todas, de algún modo. Damo, dam, es sangre. No todos los intérpretes están de acuerdo con su alma, que es su sangre, o su sangre porta el alma, o el alma está en la sangre. Nachmanides, por ejemplo,
Sí, Nachmanides es es la luminaria de su generación, hablamos de un cabalista descomunal, hablamos de los inicios de la persecución de los judíos en España, más o menos hacia el año 1200, de hecho muere en el exilio, un cabalista enorme, un gran talmudista, y él sí está de acuerdo con que en la sangre del animal reside su alma. Otros hermeneutas bíblicos, como puede ser Maimónides, y Rashi, Rabbi Shlomo Itzhaki, que en general eran opuestos y se pelearon ferozmente. Maimónides era un enamorado de Aristóteles y Rabbi Shlomo Itzhaki, que vivía en el 1100 en Troyes, en Francia, el mayor de los hermeneutas talmúdicos, oía filosofía y se brotaba. Ellos no, ellos dicen que la expresión benafshot amor refiere a la prohibición de comer un animal que todavía está vivo. No se quieren meter con el alma, ni siquiera piensan que el animal, no quieren meterse con la cuestión del alma del animal. Perdón que te interrumpa, pero ahora que mencionaste a Maimónides y hiciste alusión a la cuestión de la forma, digamos, de la matanza ritual del animal, te quería preguntar acerca de eso, ¿no? Porque justamente vos señalabas que la matanza ritual en donde el animal se desangra lentamente tiene que ver con la cuestión de la pureza o la impureza, digamos, no contaminarme, entre comillas, con algo del animal o del alma del animal. Sin embargo, Maimónides mismo señala que la muerte que sufre el animal, digamos, en la matanza ritual, es una muerte más dulce que la muerte que sufriría de otra manera. De alguna manera, en lo que vos expresaste, me dio la impresión que excluías toda cuestión que tenga que ver con el sufrimiento, la atención al sufrimiento o no sufrimiento del animal en la matanza ritual. ¿Podrías explayarte más acerca de eso? Es decir, no, porque digo, ciertas características de, por ejemplo, no matar al ternero delante de la madre, etcétera, hacen pensar también en la cuestión del sufrimiento. No. Lo que decís es muy cierto. Hay dos temas en tu pregunta. Por un lado están los animales puros y los animales impuros. Los animales puros no se explica por qué en el texto bíblico y tampoco en el Talmud, que es hermenéutica del texto bíblico, no se sabe muy bien por qué unos son puros y otros son impuros. Lo único que se dice es que los animales puros portan energía positiva y los animales impuros portan energía negativa, lo cual es absolutamente subversivo hasta el día de hoy, porque lo que la tradición judía o hebrea en ese tiempo está señalando es que además del cuerpo físico, cuando yo como lo que yo como, cuando yo como ingresa energía. Entonces, además del cuerpo físico, empieza a hablar de un cuerpo energético. Es algo maravilloso para la época, digamos, para esa zona. Entonces, no comeráis de tales animales porque portan una energía negativa y eso va a ser dañino para el cuerpo. Además de la profilaxis, de la época, etcétera, están hablando de preservar al cuerpo físico y al cuerpo energético. Respecto al sufrimiento, todos se acuerdan en lo valioso de este protocolo de matanza del animal que implica liquidar, ¿no? Hacer el corte hiperprolijo, hiperobsesivo en esa garganta y en el esófago para que el animal pierda conciencia y se desangre sin tener conciencia del sufrimiento y del dolor, y todos adhieren a lo valioso de ese procedimiento también, sin ninguna duda, también Maimónides. Ahora, además, ese procedimiento involucra toda una serie de normativas destinadas a que en ese animal no haya ningún rastro de sangre, y eso no tiene que ver ni con el dolor, ni con nada, sino con la posibilidad de que algo del alma del animal quede pegado a ese trozo de carne que yo como, y eso de algún modo me haga devenir animal.
pero vuelvo a decirlo, menciona a Maimónides en el Morene Bujim, en la Guía de los Perplejos, todos ellos están a favor y adhieren a la matanza cuidadosa del animal para evitar el sufrimiento. Bueno, de todos modos, creo que, a ver, yo entonces plantearía que en los primeros versículos bíblicos, a lo largo de la creación de lo creado, el animal, si bien es un estadio, yo no diría inferior, o sea, se le da al hombre la posibilidad de nominarlo, con lo cual emula al creador. Hay algo que inhiere a la creación del animal en la que participa el hombre, y eso habla de ciertas jerarquías. Aún así, el hombre no es cazador, el hombre circula con bestias salvajes, ya sean reales o míticas, como el leviatán, vaya uno a saber. No come carne, eso solo sucede cuando el mundo se degrada, cuando el hombre se degrada, en tiempos de Noé, y ese es el momento en el cual el hombre deviene cazador. La elección de Noé no es casual, o sea, si hay un solo sujeto que se salva, la hermenéutica bíblica no interpreta que Noé haya sido un ser superior, sino parecería que fue el creador del arado, del primer arado, y el único dato que hizo a Noé merecedor de no sucumbir es que conocía el comportamiento de los animales, sabía qué comían, qué pasturas comían, cómo y a qué horas. Ese era el saber hacer, el savoir-faire que tenía Noé y que hizo que muchos se burlaran de él, ¿no? La relación de Noé con el animal era única. Y eso le permitió salvarse a él y a estos animales. O sea que ahí hay cierta ambivalencia que tiene que ver con el relato mítico, ¿no? Ahora, vuelvo a decir, a diferencia de otros pueblos, cada vez que en el pueblo hebreo judío se produce una revolución o un cambio en aquellos que ejercen el poder, en vez de ocuparse de situaciones del presente o anticiparse a situaciones futuras, el nuevo poder que emerge se ocupa de reinterpretar la creación de lo humano, de lo animal, de lo vegetal. Eso es interesantísimo, muy interesante. Y por supuesto que la creación del mundo a la que yo adhiero es la de Isaac Luria Ashkenazi, que para aquellos que nos dedicamos a la mística hebrea es el mayor de los hermeneutas de todos los tiempos. Es el creador junto con Yosef Caro y Moses Cordovero de la escuela de Safed de Tzfat. Hablamos del 1530, 1540, y él tiene otra mirada acerca de la creación que iguala al animal, al vegetal y al hombre. Ni siquiera los menciona. Él habla de luz, él habla de recipientes, él habla de una creación humana, perdón, una creación del mundo, ay Dios, una creación del mundo que se produce por mera voluntad descomunal del infinito, ya ni siquiera lo llama divinidad, del En Sof, del infinito que se retrae, ese espacio que el infinito deja libre, se plenifica de luz, de energía, y esos haces de luz derraman y derraman y derraman e ingresan en cada uno de los recipientes que conforman la creación. Ni siquiera habla del hombre, ni siquiera habla del animal. Cada objetito, cada sujeto de la creación recepta un aro de luz, un haz de luz. Lo que ocurre es, y aquí refiere a lo humano, no al animal. El hombre es débil,
y se quiebra. Las vasijitas humanas se quiebran, se forman grietas por las cuales parte de esa luz regresa a la fuente. Entonces, nuestra tarea más bendita en esta vida va a ser el tikkun, la reparación de estas vasijitas humanas rotas para poder retener luz. Luz es misericordia, compasión. Eso es luz. Y nunca se refiere al animal. La vasija que se quiebra es la humana. Es la única que tiene que reparar. ¡Qué maravilla! Recién me doy cuenta, ahora que se los cuento. Él no hace diferencias en lo creado. Sí, Jaime Vital, su discípulo, porque como buen socrático que era, digo socrático desde su modo humilde de percibirse, no escribió nada. Quien escribe es su discípulo, Jaime Vital, y él sí habla de que acaso las piedras también tienen alma, todo lo creado tiene alma. Y no habla de un alma superior a otras. Era rabino, con lo cual estaba atravesado, todos los cabalistas fueron rabinos, pero muchos de ellos fueron perseguidos por el establishment, que hoy los acoge con generosidad y se los apropia. Bueno, te agradecemos mucho, Fabiana. Bueno, y nos volveremos a encontrar en algún momento para otra charla sobre algunos de los otros elementos que nosotros encontramos dentro del judaísmo y que nos resultan interesantes para plantear la problemática animal. Para mí va a ser un honor, que disculpas, pero es algo que nos inhiere a los cabalistas irnos por las ramas, y no quisiera terminar sin decir que para el eje central de la Kabbalah, el core de la Kabbalah, es el árbol de vidas. Dentro de cada uno de nosotros estamos estructurados, construidos a partir de un árbol que tiene 10 esferas, que son 10 puntos energéticos maravillosos, 10 chakras inusualmente maravillosos. Cada uno de ellos inhiere a un color, a un ángel, a un modo de circular por la vida. Y este árbol de vida replica o es creado a imagen y semejanza de ese árbol que vertebró al creador de lo creado. No es un dato menor.